Ok, bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda clase de Kabbalah, pero es la primera clase Kabbalah en el sentido conceptual, ¿sí? Vamos a ver el fundamento de toda la Kabbalah, que no solamente es el fundamento de la Kabbalah, sino que es el principio mismo de toda la física y de toda la metafísica, ¿sí? Por eso es que me van a escuchar decir que si entienden esto de la luz y la vasija y la relación entre la luz y la vasija, van a poder comprender absolutamente todo, ¿sí? Eh, Fundamentalmente porque la Kabbalah es una panacea, ¿sí? Si bien nos enseñan a creer, lo dije bien, que las panaceas no existen y que cualquier cosa que pretenda ser una panacea es por definición falso, erróneo. Lo cierto es que sí hay panaceas, sí hay explicaciones absolutas del todo. Hay una explicación al todo, ¿sí? Porque el todo es entendible, es muy simple, no es complejo, y a la vez porque la sabiduría es una experiencia que tiene más que ver con una percepción que con una intelección, ¿sí? O sea, la verdad absoluta se siente, no se entiende, ¿sí? Y esa es una de las razones por la cual la Kabbalah, por ejemplo, con esta abstracción tan simple, tan simplista, tan reduccionista y tan escueta como la luz y la vasija, nos puede dar una explicación de todo, absolutamente de todo, de cómo funciona todo, ¿sí? Desde lo micro hasta lo macro. La luz es lo único que existe, es lo único real, es todo lo que existe, ¿sí? Y está desde siempre colmándolo todo. Por eso no hay manera de representarlo, ¿sí? Y lo hemos representado con esta página en blanco como para graficar que la luz está ocupando todo el espacio-tiempo disponible, ¿sí? Todo el espacio que hay, el que hubo y el que habrá, y todo el tiempo presente, pasado y futuro. La luz lo está colmando todo, lo es todo, lo puede todo, ¿sí? Está haciendo todo lo que se puede hacer, está siendo todo lo que se puede ser y mucho más que eso, ¿sí? Porque la mente es limitada y está limitada por el espacio-tiempo y la luz puede hacer cosas que incluso la mente no puede siquiera imaginar y lo está haciendo en todo momento y también, por supuesto, aquí y ahora, ¿sí? Por más que no podemos percibirla en su totalidad. Entonces, el principio mismo del todo es la luz infinita y esto lo enseñan todas las tradiciones, no solamente la Kabbalah, ¿sí? Y también, de hecho, en la física y en la física cuántica hay una insinuación a esto, ¿sí? A que lo único infinito y eterno en el espacio y el tiempo es la luz, ¿sí? Y fíjense ustedes qué curioso cómo históricamente nos han descrito a Dios, ¿no? O al ser absoluto como la luz infinita, ¿ok? Y es la manera más laica, más gnóstica y agnóstica, y es la manera también más científica de entender qué es realmente Dios, qué es realmente el ser que somos en realidad. ¿Ok? Entonces, la luz lo estaba colmando todo. Este es el principio mismo, ¿sí? Y los cabalistas le llaman a esto Ein Sof Or. Or es luz y Ein Sof significa infinito, la luz infinita.
¿Ok? Este es el origen de todo. Y ya veremos más adelante que, como también lo tenemos bastante aprendido, al menos intelectualmente, la tendencia de todo lo que existe es, tarde o temprano, retornar a ese origen. ¿Sí? Todo tiende a retornar a su origen. Y estamos hablando no solamente que cada cosa tiende a retornar a su estado originario, sino al origen mismo de todo. ¿Sí? A esta luz infinita que abarca todo el espacio-tiempo. Lo primero que hizo la luz para poder crear toda esta realidad que estamos habitando es contraerse. Por eso los cabalistas a esta segunda, o mejor dicho, primera fase de la luz, le llaman gran constricción, Tzimtzum, en hebreo, que es el equivalente a lo que entendemos por Big Bang, ¿sí? Aunque el Big Bang es una especie de explosión hacia afuera, y esto es una especie de implosión hacia adentro, ¿sí? Como una contracción. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el espacio y el tiempo todavía no existen aquí. La luz puede, como es infinita y lo puede todo, puede concentrarse en un punto finito y minúsculo y así todo seguir siendo infinita, a pesar de que nuestra mente no pueda entenderlo, ¿sí? Se sabe que los fotones, las partículas que son casi materiales, porque están en la franja, en la línea entre ser inmateriales y ser materiales. Los fotones, que son las partículas que componen la luz, son las únicas cosas materiales que pueden viajar a la velocidad de la luz y que tienen las propiedades de la luz. Es más, hay una teoría en física cuántica que se llama la teoría del único fotón, y también está el equivalente, la teoría del único electrón, que dice que todos los fotones de luz que hay en el universo y también todos los electrones que hay en el universo son uno solo. No solamente se comportan como uno solo, son uno solo, el mismo, y está hiperproyectado en el espacio-tiempo infinitamente. Más o menos como cuando apuntamos el haz de luz de un láser a una de estas esferas con espejos que hay en las discotecas, ¿sí? Y un solo punto, un solo haz de luz, ¿sí? Minúsculo, impacta con esa gran esfera, ¿sí? Refractaria, y crea toda esa ilusión, ¿sí? Hiperproyecta una sola imagen infinitamente como si fuesen multitudes, ¿ok? Y lo que hizo la luz en esta primera fase es contraerse infinitamente, o sea, se hizo infinitamente finita, ¿sí? Ya veremos para qué. Lo que tenemos que entender, ¿sí? No hay que entenderlo a esto, no hay que imaginárselo como una estrella, ¿sí? Si bien lo más parecido que hay a entender esto es una estrella, un sol, no lo entendamos como un sol, como una estrella. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en esta gran partícula, ¿sí? O estrella infinita y a la vez finita, en que se comprime la luz, cabe el todo, está todo, ¿sí? Y alrededor está la nada. O sea, presten atención. ¿Por qué digo que no hay que imaginarlo como una estrella en el espacio? Porque esta nada que está alrededor del todo no es espacio, no es espacio vacío, no es algo que exista. La nada no existe, no es nada. O sea que esta esfera de luz que vemos en el centro, sí, el todo, es idéntica a esto, a lo que vimos en la diapositiva inicial. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre esta infinitud y la luz comprimiendo toda su infinitud en un punto. Son exactamente lo mismo. La nada no existe. ¿Sí? Si este ser
esta esfera de luz blanca, fuese una persona, no se sentiría sola a donde se encuentra ahora, porque alrededor no hay nada. En sí mismo están todas las cosas. Él es todos los seres, todas las personas, todos los momentos, todos los lugares, todo el espacio y todo el tiempo. ¿Se comprende? No cabe la soledad, porque para que haya soledad, tiene que haber un otro, tiene que haber un dos seres por lo menos, para que sientan la diferencia y la distancia entre uno y el otro. Y aquí todo es uno. ¿Se comprende? Espero que se me esté escuchando bien. Ok, muchas gracias. La luz tiende a llenar el vacío, pero vamos a ver algo antes. Aquí, cuando se crea el todo y la nada, ¿sí? Que volvemos a decir, el todo es el todo y lo abarca todo. La nada no existe, ¿sí? O sea que lo único que hay aquí es el todo. Pero ya se crean las bases de la dualidad, ¿sí? Del yin y el yang, ¿sí? Del dos, para que este juego que estamos habitando sea posible. Porque este juego, ¿sí? O realidad, o sueño, como ustedes quieran verlo, sea posible, con el uno no se puede. Hay que crear al menos la ilusión de que hay por lo menos dos. ¿Ok? La luz tiene la característica de tender a llenar todo vacío, ¿sí? Así como habíamos visto en la clase de física cuántica, si no la vieron, véanla luego, voy a compartir los links y les voy a hacer acordar de esto en el grupo. Al universo no le gustan ni las cosas desequilibradas, ni las cosas incompletas, ni, ni las cosas incoherentes a este universo que habitamos, ¿sí? A la realidad física. Por eso, si hay un vacío, lo llena, ¿sí? Y como habíamos dicho en la clase de física cuántica, como toda materia siempre está acompañada de energía, si hay materia, le pone energía. Y si hay energía, le pone materia, ¿sí? Equilibra todo, llena todos los vacíos, completa todo lo que está incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a equilibrar todo, a que todo esté en un estado de suficiencia, ¿ok? Y esto es importantísimo. La luz tiende a llenar el vacío. Cuando ve vacío, se dirige hacia él para que no esté más vacío. Ya veremos qué sentido tiene esto con la magia y con la cábala, ¿ok? Pero hay que entender que este es el principio que hace funcionar todo. Para que esta realidad sea posible, ese ser que era único, que era el todo, tuvo que dividirse virtualmente, ¿sí? O sea, con su propio, dividir su propio cuerpo, digamos, porque no había otro ser. Tuvo que dividirse, escindirse, para crear virtual e ilusoriamente otro ser. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la luz tiende a llenar el vacío. ¿Qué significa? Que la luz tiene el deseo absoluto de dar. Tiene un deseo absoluto de dar, de llenar el vacío. Pero como Él lo es todo y es único, no tiene a quién darle. Su existencia no tiene sentido. Y por eso
lo primero que se le ocurre, que es lo que los cabalistas llaman el Machshevet Abria, el pensamiento original de la creación, es: voy a crear a alguien para poder darle todo lo que tengo para dar. ¿Sí? Y como no hay nadie, lo crea con sí mismo. Se divide a sí mismo. ¿Ok? Y así es que con sí mismo crea a la vasija. Imaginémonos esto como una esfera, ¿sí? Y como lo de abajo que parece una luna, y que está bien que parezca una luna porque ese es el sentido verdadero del por qué la luna es receptiva y el ser de arriba sería el sol, que es absolutamente, digamos, proactivo, ¿sí? Dador. Imaginémoslo como una esfera de luz y un cuenco, una vasija, un tazón, ¿ok? Y no olvidemos que la luz lo creó con sí mismo, ¿sí? Él mismo es la luz y la vasija, pero lo creó porque de otra forma no había a quién darle. Y la luz es absoluto dar, no puede no dar, ¿ok? Así es que nace la luz y la vasija, ¿sí? El yin y el yang, el principio masculino, dador, y el principio femenino, receptor, ¿ok? Y esta es la base de todo lo que existe, es el origen de la dualidad y, por supuesto, el fundamento de esta realidad que estamos habitando. Todo, absolutamente todo, es luz y vasija, ¿sí? Si tú estás tomando un té en este momento, el té dentro de tu taza es la luz y la taza es la vasija, ¿sí? Es el contenido y el contenedor. Ahora, cuando el té es vertido dentro de tu cuerpo, el té ahora pasó a ser la luz de tu organismo, de tu cuerpo, y tu cuerpo pasó a ser la vasija de ese té. Y a la vez estás sentado en una silla y esa silla es vasija de tu cuerpo. Tu cuerpo es el contenido y la silla es el contenedor. Y así extrapolable a absolutamente todo lo que existe. Todo es una relación entre una luz y una vasija. Todo es algo que está dando y algo que está recibiendo. ¿Ok? Por esta tendencia que tiene el todo de llenar el vacío, se deriva que los opuestos se atraen y se buscan mutuamente, ¿sí? Los opuestos en este caso son el deseo de dar que tiene la luz, ¿sí? De llenar el vacío que tiene la luz, y el deseo de recibir y de ser llenado que tiene la vasija, que tiene el vacío, ¿sí? Así como la luz quiere dar, el vacío quiere recibir, ¿ok? Y en este sentido es que los opuestos se atraen y se buscan mutuamente, ¿sí? Si bien el movimiento suele ser desde el principio masculino, o sea, el principio masculino, la luz es la que va virtualmente en busca del vacío cuando lo observa, cuando lo puede divisar para llenarlo, ¿sí? Se puede decir, y de una manera acertada, que en realidad ambos van uno tras del otro, buscándose mutuamente, ¿sí? Y por supuesto, cabe aclarar que esto no tiene nada que ver con los géneros de la biología, ¿sí? No tiene nada que ver con ser hombre y ser mujer. Todos somos luz y vasija, ambos o uno de ellos, en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Ok? A esta ley de atracción entre los opuestos es que Heráclito y Aristóteles le llamaron ley de enantiodromía o enantiodromia también. Lo he encontrado con la tilde y sin la tilde. Y básicamente significa esto: todas las cosas tienden a su opuesto
porque buscan en él lo que no tienen, ¿sí? Lo que les falta, ¿sí? Es como que el universo busca la completud en todas las cosas, ¿sí? Y la razón por la cual una cosa que está polarizada en un lado busca a su opuesto es porque necesita algo de él que no tiene, ¿sí? Necesita algo del opuesto. ¿Para qué? Para la completud, para el balance, para el equilibrio. ¿Ok? Y por supuesto, esto es el origen, a pesar de que no tenga nada que ver con la cuestión de género, es el origen del amor en todas sus formas, ¿sí? Y de la atracción también, por supuesto, entre el principio masculino y el principio femenino humano. ¿Ok? Que vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el género sexual de la persona, ¿sí? Incluso en parejas homosexuales se va alternando el rol de luz y vasija. Se comprende de quién es el dador y quién es el receptor, en todo sentido, no solamente en el sentido genital. ¿Ok? Bueno, como decíamos, la luz tiene esta tendencia de llenar el vacío, ¿sí? No deja vacío, vacío, ¿ok? No existe espacio que esté vacío en esta realidad, porque todo vacío es llenado inmediatamente por la luz, ¿ok? Y en ese sentido es que se buscan, ¿sí? Se atraen. Y la realidad que estamos habitando no es más que un juego, ¿sí? En que la luz está buscando a la vasija y por supuesto la vasija lo está llamando, ¿sí? Se están buscando mutuamente y nosotros estamos en el medio. Como el funcionamiento de esto es muy simple, ¿sí? La luz ve vacío y lo llena, ¿sí? Se le llama en hebreo Or Pashut, que significa luz simple, porque es así de simple, ¿sí? Y por supuesto, la manera más sencilla de poder representárselo es a través de un contenedor y un contenido, ¿sí? Como este vaso y el agua, ¿ok? El vaso sería la vasija y el agua sería la luz, ¿sí? Por eso es que en muchas tradiciones holísticas también se compara a la luz con el agua, ¿sí? Tenemos que entender que psicológicamente lo que representan la luz y la vasija es principalmente a la satisfacción y al deseo. El deseo es la vasija de la satisfacción, ¿sí? Es decir, que el deseo es falta de satisfacción y deseo de satisfacción, y la satisfacción es ausencia de deseo, ¿sí? Cuando tenemos hambre, queremos llenar nuestro cuerpo con comida o nuestro apetito, ¿no? Y cuando estamos llenos o estamos satisfechos de sentir ya ese sabor en las papilas gustativas, ya no hay más deseo. ¿Se entiende? Entonces, la luz no deja deseo sin satisfacer. Y eso es uno de los principios fundamentales de la magia, de la Kabbalah y de la alquimia. Y de la metafísica, por supuesto, ¿no? O sea que la satisfacción a todo deseo ya existe. Y lo que los cabalistas enseñan es que hay que saber construir, entre comillas, la vasija adecuada. Hay que saber desear. Hay que saber cómo pedir, ¿sí? Pedir entre comillas. Cómo solicitar
que esa satisfacción a nuestro deseo descienda, no se encuentre. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien las diapositivas? ¿Hay algún problema de sincronización? ¿Algo? Ok, seguimos entonces. Como dijimos, esta realidad y todo lo que existe no es más que el juego amoroso entre la luz y la vasija, ¿sí? Que se persiguen mutuamente, ¿sí? Que se buscan el uno al otro. Y aquí los vemos juntitos, ¿no? Como en el origen mismo. Pero en un momento se divorcian, dicen los hebreos, ¿sí? En realidad se separan para jugar a reencontrarse. Eso es la realidad, ¿ok? Y nosotros estamos en el medio, digamos, ¿no? Somos como la división de bienes de este divorcio, somos como los niños, ¿no? De este matrimonio. Y cuando se separan, y por supuesto, y esto se sabe, ¿no? Muchas veces cuanto más alejados están los opuestos, más se atraen, ¿sí? O más deseo tienen de encontrarse el uno con el otro, porque es como si se extrañaran, ¿sí? Como si añoraran estar el uno con el otro, se van a buscar. Pero entre ellos, entre la luz y la vasija, se crea un juego sofisticadísimo que es esta realidad. Simplemente para que encontrarse sea lo más difícil posible y que se demore lo más posible, ¿sí? Es como si se creara un laberinto entre ellos, ¿ok? Y la luz va a tener que descender, ¿sí? Y pasar por todas estas instancias, ¿sí? Colmar todas estas vasijas provisorias hasta llegar a la vasija, a la satisfacción absoluta de su deseo original, ¿ok? Y por supuesto, esto no solamente es la realidad que habitamos y todo lo que existe, sino lo que los cabalistas pudieron abstraer y conceptualizar como el árbol de la vida. ¿Ok? Que es como si fuese una especie de pocketeers, le decían, a unos juegos a unos juguetes que las personas que tengan más de 30 años van a conocer. Un juguete en realidad es, ¿no? De plástico que tiene un laberinto y unas esferitas de metal y tú tienes que ir haciendo que la pelotita, la esfera vaya descendiendo por todos esos laberintos hasta llegar a un huequito, ¿no? Bueno, la vida es una especie de pocketeers eh, de la luz y la vasija, ¿sí? Que están jugando la luz y la vasija, o sea, la satisfacción y el deseo. Y nosotros somos parte de ese juego, ¿sí? Primero como vasija, porque todos nosotros somos vasija, ¿sí? Somos seres insatisfechos por naturaleza, ¿sí? Le dicen los psicoanalistas sujeto de falta al ser humano, ¿sí? Sujeto de falta, ¿sí? Sujeto de carencia, en el sentido de que ninguna persona está satisfecha absolutamente, y esa insatisfacción es lo que nos hace ir detrás de los deseos, de los placeres, ¿sí? De las cosas materiales que queremos conseguir, de las personas con las que nos queremos relacionar, de las carreras y vocaciones que queremos alcanzar, ¿ok? Pero es la insatisfacción lo que nos mueve, o sea, es esa carencia, ese vacío de vasija, lo que nos mueve a querer llenarlo, ¿sí? Un poquito con cada cosa que nos ofrece esta realidad, este mundo, ¿sí? Pero la satisfacción absoluta no la tiene nadie, ¿sí? Pero existe. Y eso es lo que, en mi caso, prefiero llamar el despertar, la iluminación, ¿sí? Ya lo veremos al final. Todo tiende al equilibrio, al reposo, a la quietud absoluta, ¿sí? Por eso es que los opuestos se buscan. Se buscan para que la balanza deje de moverse, ¿sí? Deje de oscilar por desequilibrio, ¿sí? Se buscan para que el movimiento se detenga, ¿sí? Y todo vuelva al reposo, a la quietud absoluta. ¿Y por qué esto es así? Porque
esto lo saben los físicos contemporáneos, antes del Big Bang, el universo estaba en un equilibrio absoluto. Pero absoluto. ¿Qué significa? Que un instante antes de que suceda el Big Bang, existía en el universo la misma cantidad de materia que de antimateria, ¿sí? La antimateria son átomos que son como los átomos que conocemos, pero que tienen la carga opuesta, ¿sí? El protón, en vez de tener carga positiva, tiene carga negativa y se llama negatrón. Y el electrón, en vez de tener carga negativa, la tiene positiva y se llama positrón, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando un átomo de materia se encuentra con un átomo de antimateria? Colapsan mutuamente. Como tienen cargas opuestas, complementarias, se atraen mutuamente y colapsan, chocan el protón con el negatrón y el positrón con el electrón. Colapsan y se transforman en energía, o sea, desaparecen, se desintegran, se anulan mutuamente, se cancelan mutuamente. ¿Sí? Es decir, que antes del Big Bang, nada podía existir, porque todo lo que existe, que podemos ver, es materia, pero existe porque sobrevivió a esa interacción, a ese colapso de materia-antimateria. Si no hubiese sobrevivido parte de la materia a este colapso, nada existiría, ¿sí? Porque cada átomo se encontraría con su gemelo de antimateria, colisionarían el uno con el otro y nada existiría. Nada material existiría. ¿Ok? Esto es lo que se llama en física el equilibrio, o sea, la simetría, le dicen. Simetría, materia, antimateria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el origen mismo del universo es este. ¿Sí? En el que nada existe, nada material, porque no es posible existir. Todo es energía en estado puro. Y nada material puede existir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le dio origen al universo y al todo. Sucedió algo que un científico japonés le llamó ruptura de la simetría, ruptura espontánea de la simetría, que es que no se sabe por qué este equilibrio se rompió minúsculamente, infinitesimalmente minúscula fue la forma en que se rompió esta simetría y produjo una diferencia mínima. Acá la grafiqué con un 0,01, pero es incluso más pequeño que eso, que hizo que el saldo de materia sea insignificantemente mayor al saldo de antimateria, y por supuesto, todos los átomos de materia y de antimateria colisionaron, pero sobrevivió un 0.0000000000001% y es este universo que estamos habitando. Es decir, que esta realidad existe porque existe este desbalance, este desequilibrio entre materia y antimateria que no solamente hizo posible que sobreviviera parte de la materia y de la energía que percibimos como universo, sino que también crea la diferencia de potencial necesario para que exista el movimiento. Para que un opuesto busque al otro. Porque siempre pareciera, ¿no?, que uno de los dos opuestos tiene algo que al otro le falta. Y viceversa. Y por eso es que se busca mutuamente y generan este movimiento infinito, ¿sí?,
esta rueda que es esta realidad que estamos habitando. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo de la colisión, ¿no? Materia-antimateria colapsa y nada existe, nada existiría tal como lo conocemos si no hubiese sobrevivido un saldo de materia por encima del saldo de materia y antimateria que se anuló mutuamente. Y por supuesto, este origen en que estaba todo absolutamente equilibrado, 50-50, es el yin y el yang equilibrados, ¿sí? Es el origen mismo de todo, el Tao, le llaman los taoístas, el uno, le decimos nosotros hoy en día, ¿no? La no dualidad, ¿sí? El despertar mismo. Bueno, cuando la realidad se crea, ilusoriamente el principio masculino, sí, que en este caso vamos a representar con la pieza celeste del puzzle, tiene algo que el principio femenino no tiene. Y por eso se buscan, ¿no? Y esto también se puede apreciar a nivel anatómico, pero obviamente no se reduce solamente al anatómico, ¿sí? Y a la vez, miren ustedes, qué curioso, que el principio femenino tiene encima de sí algo que también le falta al principio masculino, ¿sí? Los psicoanalistas, que son un poco brutos en esto, pero viene al caso para entenderlo al menos alegóricamente, dicen, claro, el hombre tiene el pene con el cual la mujer puede concebir un hijo, ¿sí? Es decir, el hombre quiere penetrar a la mujer, y ahí está el deseo sexual, la mujer quiere ser penetrada por el hombre para poder concebir un hijo, o sea, para tener algo suyo, ¿sí? Para ganar algo, y en ese sentido es que se atraen, y a la vez, y esto también lo dicen los psicoanalistas, y en esto tienen bastante razón, la mujer tiene algo que al hombre le falta, que es la contención, la capacidad de dar amor a un hijo, ¿sí? Las mujeres son mucho más empáticas que los hombres. No significa que los hombres no puedan hacerlo, ni que haya muchos hombres más empáticos que las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero la empatía es más afín en la mujer porque la mujer siente por el hijo una unidad inevitable y se debe precisamente a que su hijo estuvo dentro suyo y que literalmente y biológicamente fueron uno y que ese lazo no se rompe jamás, ¿sí? Por supuesto también puede pasar entre padre e hijo y padre e hija, ¿sí? Pero la biología, por algo, lo puso del lado de la mujer, ¿ok? Con esto quería graficar que la mujer tiene la carencia de algo que al hombre parece que le sobra y viceversa, ¿sí? También todo hombre busca en una mujer muchas veces la contención de una madre, ¿ok? Y quiero dejar en claro eso, ¿no? Que no significa que el principio femenino no le dé algo al principio masculino, ¿sí? Ya habrán visto ustedes en el yin y el yang que la parte del yin, la parte, sí, del yin, de la parte negra, también tiene una parte, tiene en sí algo blanco, ¿sí? Y viceversa. La parte blanca, que es dadora, también tiene un agujero, un hueco, ¿sí? También es receptiva. Y la parte dadora, la parte receptiva también es dadora, también le da algo, ¿sí? A pesar de que su naturaleza es recibir, también da, ¿ok? Y eso es fundamental entender, ¿sí? Todo dar es recibir. Todo movimiento se produce por una diferencia de potencial, ¿sí? La razón por la cual las cargas eléctricas, si se mueven a través de los cables, es por esta diferencia de potencial, ¿ok? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo funciona un circuito eléctrico? Funciona de esta manera, ¿sí? De un lado de la batería hay iones, o sea, átomos que tienen electrones de sobra, electrones que están por demás, y el otro polo de la batería de la pila tiene átomos que tienen déficit, que tienen carencia de electrones, que les faltan electrones. Y por una diferencia de potencial electrostático es que se mueven, ¿sí?
los electrones desde donde sobran hacia donde faltan, ¿sí? Porque el universo tiene esta tendencia a llenar todo vacío y a equilibrar todo, ¿sí? Y si en un lado falta algo, lo va a ir a poner, lo va a satisfacer por este capricho de equilibrar todo lo que existe, ¿ok? O sea que todo movimiento, no solamente el eléctrico, se debe a una diferencia de potencial, ¿ok? Una esfera puede rodar desde una pendiente, desde lo alto, una pendiente, por esta diferencia de potencial que le da la altura h cuando se encuentra en este estado inicial, ¿sí? Si bien sabemos, ¿no?, que lo que hace moverla es la gravedad con la que la Tierra la empuja hacia abajo, y como abajo está esta pendiente, esta cuña, lo que va a hacer la esfera, en vez de caer en línea recta, va a ser caer perpendicularmente, pero por la misma fuerza de gravedad. Bueno, la gravedad y esta altura le dan energía potencial. Sin esta energía potencial jamás se movería hacia abajo, ¿ok? O sea, porque hay una diferencia entre la energía de la esfera si estuviese aquí en reposo, en el suelo, y la energía potencial que adquiere a esta altura. Gracias a esa diferencia de energía, ¿sí?, es que se produce el movimiento, ¿ok? Lo mismo con un tanque de agua, ¿sí? Se los pone a la altura en las casas, porque a mayor altura baja a mayor presión, ¿sí? Y se debe a la diferencia de potencial, ¿sí? No es la misma energía la que tiene el agua a nivel del suelo que a esta altura, H, ¿ok? Adquiere mayor energía potencial, y gracias a que tiene mayor energía aquí que en el suelo, es que se produce el descenso, el movimiento, ¿ok? Lo mismo ya lo he explicado, ¿sí? En un circuito eléctrico es la diferencia de potencial entre un polo de la batería y el otro polo lo que produce el movimiento de los electrones que circulan por un circuito y encienden, en este caso, la luz, ¿ok? Y es la diferencia de potencial que existe entre ese 50,01% de materia y ese 49,99% de antimateria, digamos, ¿no?, en el universo, lo que provoca el movimiento del todo, ¿sí? Y vamos a hablar en términos más concretos para que se pueda entender. Nuestra existencia humana se origina y se debe a que en un momento de sus vidas nuestros padres creyeron ver en el otro algo que les faltaba a cada uno de ellos. Y se buscaron mutuamente, ¿sí? Fíjense que esto parecieran ser como dos entes que se persiguen el uno al otro y los estamos viendo desde arriba, ¿sí? Como si fuese una especie de... Ay, no recuerdo cómo se llaman estos juegos que hay en las plazas, en los parques, para los niños. Estos carruseles en los que los niños se mueven. ¿Se comprende? Se buscan mutuamente, se persiguen mutuamente, ¿sí? Y mientras se buscan, por supuesto, también van a poder intuir que no se encuentran jamás, ¿sí? Pero la dinámica consiste en que ese movimiento no se detenga nunca. Y esta realidad está hecha, en cierto sentido, para que no se detenga nunca, ¿sí? Y la detención de ese juego es el despertar. Pero no me equivoco al decir que en un momento de sus vidas, tu padre creyó ver en tu madre algo que necesitaba para ser feliz. Y viceversa, por supuesto. Y tú eres el producto de esa diferencia de potencial. Sin esa percepción de que de un lado sobra lo que del otro lado falta, el movimiento nunca hubiese sido posible, el deseo no hubiese existido y tú no estarías aquí aprendiendo Cábala. ¿Ok? Por supuesto, ni bien uno percibe eso que le falta, ya va atrás de ello, ¿sí? Y comienza el movimiento absurdo de la vida, imparable, ¿ok? Esta diferencia de potencial también es lo que provoca la atracción, ¿no? Como sabemos, las brújulas apuntan hacia el norte, ¿sí?
y apuntan hacia el norte porque la flecha de la brújula, que tiene polaridad norte, es atraída por el polo sur magnético de la Tierra. Y de paso, siempre se aprende algo nuevo, quizás no lo sabían, ¿no? Pero el polo norte geográfico, ¿sí? Es el polo sur magnético, ¿sí? Y están un poquito distanciados el uno del otro, ¿sí? Porque están un poco más inclinado el magnético. ¿Se comprende? Y por supuesto, esta diferencia de potencial y esta atracción es lo que hace posible la existencia de todo, ¿sí? Desde el átomo más elemental de materia, que es el de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, ¿sí? Y que si bien se atraen mutuamente, ¿sí? En realidad el electrón debería chocar con el protón y convertirse en energía y no existir, están a una distancia exacta que les permite atraerse mutuamente, pero sin colisionar. ¿Ok? Un relámpago sucede por una diferencia de potencial. En las nubes hay una carga electrostática, es decir, hay iones, átomos, que están teniendo demasiados electrones de sobra, y en el suelo, en la Tierra, hay iones positivos, hay falta, carencia de electrones, ¿sí? Se podría decir que hay un deseo de que vengan electrones, y por eso es que sucede un relámpago, ¿ok? Por esa diferencia de potencial. Y por supuesto, esto también aplica y se ve reflejado en otros aspectos de nuestra vida, ¿sí? Se sabe que el genoma humano difiere en el par 23 entre los genes de una mujer y un hombre. La mujer tiene XX y el hombre XY, ¿sí? Incluso a esta escala y a este nivel se ve que uno tiene lo que le falta al otro, ¿sí? Y por eso van a la búsqueda el uno del otro. Un péndulo se mueve precisamente por la diferencia de potencial, ¿sí? Cuando llega al punto A, que es el de la izquierda, aquí digamos, la energía de movimiento es cero porque se detiene aquí, pero la energía potencial es absoluta porque tiene todo el potencial, cuando llega a este punto A, tiene todo el potencial de volver aquí. Se sabe que cuando llega aquí, el movimiento va a ser simétrico, ¿sí? Cuanto más lo alejes hacia un lado, A o B, tienes asegurado que va a llegar hacia el lado opuesto en la misma distancia con respecto al centro, ¿sí? Porque es simétrico, ¿sí? Ley de acción y de reacción de Newton, ¿sí? Cuando es llevado a este punto, tenemos garantizado que va a estar simétricamente en el lado opuesto, ¿sí? Porque el centro equilibra todas las cosas. Y en realidad lo que hay que entender es que este movimiento y todo movimiento que existe en el universo no se debe simplemente a esta búsqueda de los opuestos, a que el punto A tiende al punto B. Se debe a que el centro es lo que en realidad los está jalando, ¿sí? En el caso de un péndulo, aquí está la fuerza de la gravedad en línea recta, ¿ok? Que es lo que hace que el péndulo se mueva. Pero nos referimos a todo. En realidad, la verdadera fuerza con mayúscula, por antonomasia, es la fuerza del centro, la quietud absoluta, el origen mismo, ¿ok? Y en realidad, el péndulo no se mueve porque quiera moverse, ¿sí? Sino que lo que hace es cuando lo soltamos desde el punto A y vuelve, o sea, y se dirige hacia el punto B, no lo hace porque desea moverse, lo hace porque quiere detenerse, lo hace porque este centro
esta quietud lo está llamando, ¿sí? Y ahí tenemos que entender que hay un tercer elemento. Por eso los chinos, los taoístas, al yin y al yang no le llaman yin y yang. Yin y yang son las dos fuerzas. Le llaman Tao. Tao significa el camino del centro, el camino del medio, ¿sí? Y Tao es lo que nosotros hoy traducimos como el uno, el despertar, ¿ok? Entonces tenemos que entender que todo se mueve, en realidad, no por el movimiento mismo, sino por la fuerza de la quietud, ¿ok? Por la fuerza y la tendencia que tiene el todo de volver al estado original, al estado de reposo original, ¿ok? Esto es una máquina entre tantas de movimiento perpetuo, ¿sí? Y fíjense ustedes, ¿sí? Esto es una máquina que nunca para, ¿sí? Una vez que la construyen y las ponen así sobre este eje móvil, nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la diferencia de potencial, de peso que provoca este martillito que cae en cada vuelta, hace que el movimiento sea infinito. Si pudiéramos construir máquinas así y aprovecharlas para generar electricidad, tendríamos electricidad infinita, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de los genios de la humanidad, como Tesla, ¿no? Han intentado generar este tipo de dispositivos para generar energía infinita. Todavía no se ha conseguido de una manera realmente eficiente, ¿sí? Pero bueno, esto es el universo, ¿sí? Esto es el yin y el yang, funcionando, moviéndose. Esto es la rueda de la vida, la rueda de las reencarnaciones, la rueda de todo lo que existe. Todo lo que se mueve de forma circular o cíclica, y esta diferencia de potencial es ese 0,0001% que hizo posible la vida y el movimiento. ¿Ok? Y nunca se detiene. Nunca se debería detener. ¿Ok? Tengo otros ejemplos. Lo mismo, fíjense cómo la única esfera que provoca el origen de todo es esta de aquí. La primera que cae, la primera que se mueve. Empieza a moverse y también caen todas las demás y se produce el movimiento perpetuo, ¿sí? Esa diferencia mínima, minúscula, insignificante de potencial es el origen de todo lo que existe y de todo el movimiento. Y todo es movimiento. Todo lo que existe es movimiento, ¿sí? Y nosotros somos el producto, vuelvo a decirlo, de ese pequeño deseo, de esa pequeña ocurrencia que tuvieron nuestros padres cuando se vieron por primera vez, o una de las tantas veces que se vieron quizás, ¿no? Y este es hermoso, es maravilloso, también es una máquina de movimiento perpetuo, y me encanta cómo sucede ese golpe con el que uno asiste al otro, y bueno, creo que no hay nada más que explicar. Se comprende cómo el universo es una máquina de movimiento perpetuo, ¿sí? Y el primer movimiento fue algo insignificante. Y todos nosotros no estamos haciendo otra cosa más que alimentar ese movimiento perpetuo. ¿Ok? Y lo que hace el mago es utilizar estas leyes a su favor. Cuando una cuerda vibra, no lo vemos nosotros porque sucede muy rápido, pero fíjense que evidentemente ondulan, cada una según la frecuencia en la que están afinadas, ¿no? Pero ondulan. ¿Por qué ondulan? Porque tienen energía, ¿sí? Esto es la cuerda vibrando, moviéndose, provocando ruido, sonido, que son ondas sonoras en el aire, ¿sí? O sea, energía en movimiento. Y esto es la cuerda quieta, sin ondular, en silencio. Sin embargo, cuando la cuerda está quieta, contiene toda la energía potencial de los dos extremos hacia donde se puede mover si alguien la ejecuta, si alguien la mueve. Tiene toda la energía, toda la altura,
toda la cantidad de energía potencial que tiene una cuerda al moverse, la tiene cuando está quieta. Está en estado de reposo. Está en estado potencial. Por eso en un momento la cuerda deja de sonar, porque todo vuelve a reposo. ¿Sí? Pero hay que entender que cuando está quieta y está callada, en realidad no está quieta, no está callada. Lo está diciendo todo. Porque cuando está quieta y en silencio, tiene toda esa energía potencial, latente, dormida, como nosotros que tenemos al despertar dormido dentro nuestro. ¿Ok? La luz tiende a llenar el vacío. Volvemos al principio, ¿sí? Y ya vamos terminando. Esta es la ley fundamental, de la cual el mago, el cabalista y el alquimista se aprovechan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? Hacer magia es crear vacío para que la luz lo llene. ¿Ok? Un ejemplo es lo que vimos en la clase 1 de física cuántica, clase 1 y clase 2. Las voy a compartir en el grupo, no se preocupen por si no la vieron, pero traten de verlas, porque lo explico muy detalladamente. Si tú puedes hacer aparecer energía en esta realidad, ¿sí? El universo la va a llenar de materia, ¿sí? Y voy a poner ejemplos concretos. Si tú puedes sentir gratitud y felicidad como si ya fueses, por ejemplo, multimillonario, por ejemplo, es algo que a una persona le hace feliz, a otra persona le hacen felices otras cosas, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Si tú puedes sentir, ahora que no lo eres, puedes sentir la felicidad y la gratitud que se siente el ya serlo, como este universo es lógico y no entiende de incoherencias y no quiere dejar nada vacío, lo que va a hacer es, te va a dar eso por lo que tú estás siendo feliz, sin tenerlo. ¿Ok? Te lo va a dar, porque tú estás provocando un desbalance, ¿sí? Una diferencia de potencial, estás poniendo tu gratitud y tu felicidad, y el universo dice, un momento, ahí hay energía y no hay materia, hay vacío, lo tengo que ir a llenar, y lo llena con eso, lo llena luego, después, con eso que tú estabas queriendo conseguir antes, ¿sí? Porque el tiempo es una ilusión, y da lo mismo, antes o después, da lo mismo, todo es un único momento, todo está ocurriendo en un único momento. Y si tú hoy eres feliz como si ya lo tuvieses, entonces es que ya lo tienes en alguna parte del espacio-tiempo, ¿sí? Y la forma de tender un puente, o sea, de unir esa línea temporal en la que estás tú ahora y a otra línea temporal futura en la que tú ya conseguiste lo que quieres, la única forma de unirlos es a través de esa coherencia. Debes sentir que ya lo lograste, que ya lo tienes, que ya eres absolutamente feliz. Esa es la mejor forma que tienes de convertirte en eso que quieres ser o de conseguir eso que quieres conseguir. ¿Ok? El mago crea vacío para que la luz lo llene. ¿Sí? Y hay tres maneras, naturalmente, de hacer esto. ¿Sí? Y depende del estilo de cada mago. Pero se los voy a comentar. Hay magos que lo hacen por el lado de la generosidad, es decir, por la columna derecha del árbol de la vida. ¿Sí? Que dan, son generosos con los demás. ¿Por qué? Porque saben, en primer lugar, que por ley de causa y efecto el universo los va a recompensar, ¿sí? Porque cuando tú das, a lo que tú das le corresponde una reacción equivalente, ¿sí? Ley de acción y reacción, causa y efecto, y a la vez porque también los magos, o es ideal que lo sepan, quizás no lo saben, los magos saben que cuando das, te lo das, porque el afuera es el adentro, ¿sí? El otro eres tú, todo es uno. Entonces cuando tú le das algo a alguien, te lo estás dando a ti mismo, ¿sí? Y solo cuestión de tiempo que lo veas volver, o sea, que veas cómo efectivamente te lo diste a ti mismo, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Dar es darte. Entonces hay magos
que apelan a la generosidad, ¿sí? Como si fuesen un caballo con antiojeras, creo que se le dice, ¿no? Solamente miran hacia adelante y dan, 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 sin parar, y así hacen su magia, ¿ok? El otro estilo de mago es el que practica la privación, ¿sí? La privación significa la restricción, es decir, me privo de cosas a mí para provocar un vacío, una falta de satisfacción y para que la luz venga a llenarme, ¿sí? Es la gente que practica el ayuno o cualquier tipo de privación, ¿no? Quiero alcanzar algo para mí, bueno, me privo de otras cosas que me gustan, pero que a lo mejor no me hacen bien, ¿sí? Como, no sé, fumar, tabaco, por ejemplo, ¿no? ¿Se comprende? Si tú das algo, el universo te va a dar algo a cambio, porque funciona así, ¿sí? Y hay gente que les funciona más esto de la privación, ¿sí? Me privo de algo, no me doy algo, para que el universo vea ese vacío que me estoy provocando y venga a llenarlo, ¿ok? Y por supuesto, como esto es yin, yang, y en el medio hay un centro, hay un Tao, hay personas que prefieren hacerlo al estilo del, aquí debería decir, soltar. No lo he cambiado, discúlpenme. Siguen viendo la pantalla, ¿no? ¿Y me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chicos? Ok, ok. Le voy a llamar aceptación porque es más adecuado a lo que quiero decir filosóficamente. Hay gente que apela a la aceptación, a soltar. ¿Sí? Esto es lo que veremos en la clase final, en la cuarta clase. A aceptar que el universo traiga lo que tenga que traer, porque de todas formas no hay error. El universo eres tú. Y el universo ya sabe antes que tú incluso qué es lo que quieres, lo que necesitas y lo que realmente te hace feliz. ¿Ok? Y les digo esto precisamente para que se vuelvan locos, porque si no fuese contradictorio y si no generara indecisión en ustedes en cuál de estos tres caminos tomar, no sería verdadero. Algo para ser verdadero tiene que ser contradictorio. ¿Sí? Ya lo he explicado en las clases de física cuántica. Esta realidad es trágica y es mágica a la vez. Hay una diferencia de dos letras solamente. Trágica y mágica. Las dos cosas a la vez. Y se termina convirtiendo en lo que tú decides que sea. La gente que no cree en las sincronicidades, en los milagros, nunca los verá, pero porque lo decidió, no porque la vida no sea mágica. Han decidido una vida de percepción como partícula, ¿sí? Una vida materialista. Se perciben como una cosa material que no tiene ningún sentido en el universo. Y el universo dice, ok, si tú dices que yo no soy mágico, no soy mágico, no te muestro sincronicidades, no te muestro hechos favorables, no te ayudo en el camino, no te conduzco. Tú elegiste vivir como una partícula. Y hay gente que elige vivir como una onda, ¿sí? En la que todo tiene sentido, en la que todo tiene un propósito, en la que todo es favorable, en la que la vida termina siendo mágica. Y el universo dice, ok, tú elegiste que la vida es mágica y yo respondo a lo que tú elegiste. Soy mágica. Todo lo que hago tiene sentido, todo tiene significado, todo tiene un propósito, todo lo que sucede te conviene y vas a sentir que estás en un camino. ¿Ok? La vida se trata de elegir. Y ustedes como magos, como cabalistas, como alquimistas y como buscadores del despertar, tienen que decidir entre estas tres puertas que son idénticas y que llevan a lo mismo, ¿sí? La generosidad para recibir lo mismo que doy, la privación para recibir lo que no me doy y la aceptación para recibir lo que haya que recibir, sea lo que sea, ¿ok? Dependerá de sus necesidades, de su corazón, de su inteligencia, de su ego, ¿ok? Y seguramente alguno de estos tres pilares les funcionará más que otro, pero es importante entender que no hay una respuesta, ¿ok? Que ustedes tienen que volverse locos y como si esto fuese un juego del miedo, tienen que elegir.
Y les voy a complicar más la vida todavía. El despertar es soltarlo todo para conseguirlo todo, como dicen los maestros espirituales. Esto es muy budista, ¿ok? A ver si pueden ver en silencio esta imagen. Podrán conseguir absolutamente todo lo que deseen, mediante la magia, mediante la Kabbalah, el árbol de la vida, y mediante la alquimia y la metafísica. Todo lo que ustedes deseen. No hay límite, ¿sí? Absolutamente cualquier cosa que ustedes se propongan y necesiten, lo van a conseguir. ¿Ok? Pero es mi deber explicarles y dejarles en claro a ustedes que, valga la analogía, el árbol de la vida, la magia, la alquimia, la metafísica, es un láser. Y con un láser ustedes pueden salvar vidas haciendo intervenciones quirúrgicas, ¿no? Regresarle la vista a los invidentes, borrar tatuajes, borrar cicatrices, qué lindo, qué metafórico, ¿no? Borrar cicatrices de la piel y un montón de cosas benéficas para la salud, ¿no? O también pueden utilizarlo para cortar manteca, porque un láser puede cortar manteca. Si puede cortar metal, puede cortar manteca. ¿Sí? O pueden hacer como hacíamos cuando éramos niños, ponerse a jugar con el láser y molestar al vecino que no nos ve a lo lejos y así asustarlo con que hay una lucecita en su pared. O hacer que nuestro gatito se vuelva loco con el láser. Se puede hacer todo eso. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Que la verdadera magia es el despertar. ¿Ok? Y que no está mal en absoluto ir detrás de todas esas cosas materiales, psicológicas y sociales que necesitamos o que creemos que necesitamos para vivir. ¿Sí? Pero en un momento hay que dejar de tirarle perlas a los cerdos. En algún momento de nuestras vidas tenemos que entender que todo lo que estamos buscando es el despertar. Y que más que perder el tiempo yendo detrás de todas esas cosas materiales que creemos que nos faltan y que creemos que nos van a hacer feliz y que a lo mejor tenemos razones, en cierto momento de nuestras vidas necesitamos de ciertas cosas materiales, ¿sí? O de cierto dinero para poder cubrir ciertos gastos específicos, ¿ok? No está nada mal que vayan tras ellos, ¿sí? Pero no podemos perder toda la vida yendo tras de ellos, ¿sí? Poniendo en movimiento la rueda del yin y el yang de los opuestos que nunca termina de girar, y tenemos que darnos cuenta que todo aquello que necesitamos y queremos y todo aquello que verdaderamente nos va a hacer felices, nos llega cuando nos detenemos. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos, dejando al fin de buscar en los demás. Te cuento una última cosita que me llevará un minuto y terminamos, pasamos algunas preguntas si es que ustedes tienen tiempo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Fíjense ustedes qué irónico. El primer libro de magia, cuando comenzó mi búsqueda espiritual, sería el primer libro que leí de todos, en serio, buscando algo, ¿sí? Porque antes leía física y física cuántica a mis 14, y si bien tenía una búsqueda bastante, eh, digamos, gnóstica o agnóstica, estaba buscando a Dios y lo encontré, lo pude explicar con una fórmula de Albert Einstein que se llama la transformación de Lorentz o la transformada de Lorentz, y luego también lo encontré obviamente en la física cuántica, que es como la ciencia más espiritual que existe. A los 16 me llegó de parte de una persona que tiene muchas facultades psíquicas,
me llegó el libro que siempre recomiendo, Puertas Astrales de Brennan. ¿Sí? Luego lo recomiendo, no se preocupen, ni tampoco es tan importante que lo lean. ¿Sí? Esto es más importante. Pero el libro de Brennan hablaba de todo esto. Es un libro de magia, que hace magia con los viajes astrales y con los sueños, y hablaba del árbol de la vida, hablaba de la iluminación, del despertar, hablaba del sufismo, del budismo zen, hablaba de todo esto que hoy estamos hablando y que hoy entendemos como el uno. ¿Ok? Y exactamente en el momento que yo estaba leyendo por primera vez ese libro, y exactamente en el momento en el que yo comprendí, antes de terminar de leerlo, hey, este libro promete que me puede dar todo, que puedo conseguirlo todo si aplico estos conocimientos. Exactamente, y no estoy exagerando, en ese mismo momento en que yo tenía el libro en mis manos, en el televisor estaban pasando en el canal Discovery Channel el documental de la vida de Buda. Y fíjense ustedes que si algo no es contradictorio, o sea, si cuando aparece la luz no aparece la sombra, entonces no es luz verdadera. En el momento en el que yo estaba más extasiado, sabiendo que gracias a la magia nada más me iba a faltar nunca más y que yo iba a poder conseguir todo, dinero, salud, amor, felicidad, sabiduría, conocimiento, viajar en el tiempo, leer la mente, todo te promete la magia y todo es posible, ¿ok? Pero en ese momento el televisor pasó a primer plano y con una voz mucho más alta a través de ese documental me dijo, el origen del sufrimiento es el deseo. El despertar implica dejar de desear. El despertar es soltarlo todo para conseguirlo realmente todo. Y yo me encontré en una paradoja diciendo, vaya mierda, ¿y entonces qué? Tengo en mis manos el libro que me lo va a dar todo y ahora se me metió esta pinche idea de que no tengo que querer nada, de que tengo que soltarlo todo para conseguirlo todo realmente, porque la verdadera felicidad es el despertar. Si no hubiese sido contradictorio ese momento y paradójico, no hubiese sido cierto. Entonces mi corazón me dijo, ok, entonces si esto puede proveernos de todo, yo quiero el despertar. Voy a lograr el despertar mediante el árbol de la vida. Y al día siguiente, leyendo el libro, vi el árbol de la vida, se me abrió un pasaje bíblico que les voy a explicar en otro video por fuera del curso para no extenderme demasiado, que es el Génesis 3:22, en el que se explica absolutamente todo el camino de la vida, de una manera simple, como si fuese unir el punto A y el punto B, sin rodeos, y como si fuese el certero flechazo en el blanco de un arquero. Así se me mostró el camino. Tenía yo 16 años. Y hoy, 16 años después, comprendí que todo este camino que recorrí 16 años después, no era para tratar de justificar, de reforzar eso que entendí, porque ya lo había entendido desde el principio, sino para enriquecer mi intelecto con la mayor cantidad de herramientas posibles para poder explicárselo hoy a ustedes, de manera que ninguno de ustedes se quede sin entenderlo. ¿Ok? Al principio, mi mente y mi ego eran mi oponente, mi Satanás, y me decían, ¿qué pasa? ¿No crees en vos? ¿No crees en lo que viste en ese pasaje bíblico? ¿No crees en lo que entendiste el primer día que leíste el libro? ¿No crees que es cierto? Ah, estás buscando convencerte, por eso lees más de otras fuentes, por eso profundizas y vas acumulando más información,
porque ni tú te lo crees. Estás buscando convencerte. Ah, entonces es mentira. Y ni tú te lo crees y sabes que es mentira. Todo eso me decía mi mente, mi intelecto y mi ego. Por suerte jamás lo escuché. Por suerte seguí la brújula de mi corazón. Y por suerte, y como sabía desde el principio de corazón, estaba absolutamente en lo cierto. El despertar es real y se puede alcanzar. Lo digo por experiencia propia y se los puedo jurar. El despertar es real. Y todo ese camino que atravesé estos 16 años, en los que yo creía que estaba tratando de convencerme porque no me lo creía, como que estaba intentando agregar más información para que algo que es mentira sea verdadero, se vuelva verdadero, no era tan así. En realidad, lo que la vida estaba queriendo hacer conmigo era prepararme con la mayor cantidad de herramientas, de palabras y de conocimientos intelectuales posibles para que yo se los pueda explicar a ustedes de todas las formas posibles y de la manera más simple posible y para que a ustedes no le quepa ninguna duda. ¿Ok? Pero el despertar es algo que tu corazón ya sabe, ya conoce y ya tiene absoluta fe y convicción de ello. ¿Ok? Y todos estos conocimientos que estuvimos viendo hoy y que vamos a ver a lo largo del curso de Kabbalah no son más que para que tú entiendas cómo funciona el todo y puedas compartirlo en tu corazón con los demás. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, hermosos, por asistir a esta clase tan intensiva y tan larga. Abramos los micrófonos, nos despedimos y no sé si, Averamento, quieres decir algo o si hacemos alguna pregunta o terminamos y seguimos en la clase que viene.